Jóvenes, vamos. Vamos en lo que son alteraciones del dolor. Una de las alteraciones del dolor era la hiperalgesia, ¿ya? Silencio, por favor. La otra alteración del dolor era lo que eran los dolores, el dolor talámico. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de que cuando le están sacando sus lo que es las muelas del juicio a veces dañan al poner la anestesia unas ramas del trigémino y duele el trigémino, y ese trigémino está directamente relacionado con el tálamo, por eso que son dolores bien especiales. Después está el dolor del herpes zóster. Sí, este dolor del herpes zóster, su característica es que, ¿por qué hablamos aquí en este punto? Porque el herpes es un virus neurotrópico. ¿Qué significa que es neurotrópico? Virus neurotrópico. Tiene afinidad por las terminaciones nerviosas periféricas. Y cuando hablamos de estas terminaciones nerviosas, a veces, o sea, tiene la afinidad por varias terminaciones periféricas. O sea, no solo es como uno cree las intercostales, ¿sí? Tiene afinidad por el mismo trigémino, el facial. He visto herpes zóster en lo que es ciática, ¿sí? Herpes zóster en el ciático. O sea, el herpes zóster tiene afinidad por muchas terminaciones periféricas, pero las más clásicas son las terminaciones intercostales, las intercostales. Entonces, ¿por qué además se destaca este dolor aquí? Porque es un dolor tipo quemante lancinante. O sea, más que lancinante es quemante. El paciente siente que le quema y es como si estuviera pasando corriente, te dice, como si estuviera pasando corriente eléctrica. Sí, esa es la característica. Y ¿por qué se menciona nuevamente aquí? Porque hay virus que afectan a los nervios, virus que afectan y producen dolor, y uno de ellos es el virus del herpes zóster, ¿ya? Entonces es un dolor precisamente de esa manera. Ahora, el otro dolor que debo destacar, ¿sí?, es específicamente la neuralgia del trigémino. Como les digo, ese dolor del talámico que afecta solo al tálamo cuando hay isquemia y esas cosas, pero a veces solo hay neuralgia del trigémino, ¿ya? La neuralgia del trigémino solo afecta alguna de las ramas. Este dolor sí es lancinante, como les digo, aquí no era lancinante, pero es un opuesto. Este es un dolor lancinante. ¿Qué es un dolor lancinante? La característica de estos dolores es como si estuviera atravesando una espada caliente a través del lugar donde está doliendo, ¿ya? Entonces, cuando el paciente te dice, me duele como si me estuviera, o sea, no puedo a veces explicarte, dice, y es desesperante, algunos dicen como si estuviera pasando una espada por el centro de tu cabeza, y encima es caliente. Entonces, ese es el dolor lancinante, caliente, y es muy penetrante si quieres tomar algo así. Ya, esta neuralgia del trigémino es especial, como les digo, afecta a ramas del trigémino. ¿Qué característica tiene? Que a veces la única forma es corregir el quirófano, cortar terminaciones nerviosas y todas esas. Entonces, el trigémino, cuando se inflama, produce dolor. ¿Ya? Otra alteración es el síndrome de Brown-Séquard. ¿Ya? ¿Qué es este síndrome de Brown-Séquard? ¿Sí? En realidad, el síndrome de Brown, vamos a escribir bien, ¿sí? Brown-Séquard, ¿sí? Por favor, todas estas cosas se preguntan Brown-Séquard, ¿sí? Es un dolor que se produce cuando hay hemisección de la médula. Sección de la médula espinal. Así, ese es el dolor de Brown-Séquard. ¿Cómo es esa hemisección de la médula? Si esta es la médula espinal, ¿sí?, más o menos, te lo voy a poner así, es como si se quebrara, o sea, si se cortara así la médula. Entonces, ese es ese dolor que se produce. Y esa es la hemisección, ¿sí? La mitad de la médula, ya sea, en este caso, derecha o izquierda, es la que se corta, ¿sí? Ya sea, puede ser accidente, lo que tú quieras, generalmente son accidentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se produce esta hemisección de la médula? ¿Sí? En realidad se produce déficit ¿cómo les puedo decir? Se produce dolor, ¿ya?, en el lado, vamos a ver, se transversal, termina contralateral, ¿sí? Entonces, hay una pérdida de dolor en el lado contralateral. No te olvides que en este lado, si hablamos de la parte motora, se va a perder del mismo lado la parte motora, del mismo lado.
pero hay va a haber una alteración de dolor en el lado contralateral. ¿Qué quiere decir? Las terminaciones de dolor se cruzan. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí el paciente va a tener dificultad para la parte muscular y motor, movimiento. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber una dificultad y una sensibilidad disminuida al dolor en el lado contralateral. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, aquí hay disminución motora y aquí hay disminución del dolor o alteración del dolor. Entonces, eso es lo que tienen que entender del síndrome de Brown-Sequard. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista de la sensibilidad se afecta el lado contralateral, desde el punto de vista del lado motor se afecta la, o sea, es el mismo lado que se afecta y no va a tener movilidad del paciente del lado lesionado. Esa sería la situación. ¿Ya? ¿Qué más tengo que destacar? Hay disminución de la sensibilidad y todo, y hay déficit motores, lo que dice tu libro, y punto. Ahí nada más tienen que saber. Bien, hasta aquí son trastornos de dolor. Ahora vamos a hablar de otra situación que casi la gran mayoría de la gente padece y se llama cefalea. ¿Ya? La cefalea, ¿sí?, es un síntoma, ojo, es un síntoma que ocurre en gran parte de la población. ¿Quién no ha tenido una cefalea? Aunque hay gente que nunca ha tenido, ¿sí? Pero por ejemplo, hay gente que sí, a veces en la semana tiene el estrés y todo eso. Yo por lo menos tengo 1 o 2 veces a la semana cefalea. Y las migrañas, que no son migrañas en este caso ya para mí, sino son lo que son los cuadros ¿cómo les puedo decir? Migrañas o cefaleas en parche, que les voy a explicar, ¿ya? O sea, hay grandes diferencias. Uno de los elementos que tienen que entender antes de todo esto, ¿ya?, es qué tipos de cefalea hay. Esto rápidamente, como les digo, no creo que les pregunten mucho, porque lo que están haciendo es que no pregunten mucha patología, y deberían hacerlo, pero patología que esté en tu libro. No patología que esté en otra parte, porque les van a hacer flaco favor que no les preguntemos esto. Lo que esté en tu libro, nada más, eso deberían preguntar, pero bueno. La cefalea se divide en dos, en intracraneal, ¿ya?, y en cefalea extracraneal. Eso primero tienes que saber. Entonces, ¿sí?, extracraneal, ¿sí?, eso es lo que tienes que saber. Lo primero, ¿cuántos tipos de cefalea? Entonces hay 2, intra y extracraneal. Lo primero que debes saber, el cerebro no duele. El cerebro, o sea, la masa encefálica no duele, no tiene sensibilidad al dolor el cerebro, primero. Pero ¿qué es lo que tiene sensibilidad al dolor? Vasos sanguíneos, eso primero, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene sensibilidad al dolor? Lo que son las meninges. Las meninges tienen muchas terminaciones de dolor, ¿sí? ¿Qué tiene sensibilidad al dolor? Todos los elementos que están relacionados con el sostén del cerebro, que no solo son vasos, sino son esas estructuras que sostienen a las meninges y todo eso, ¿sí? Entonces, otras estructuras que no sean más encefálicas, ¿ya? Y esas otras estructuras no son precisamente elementos, ¿cómo les puedo decir? Como ligamentos, ¿no? Pero no sé si se han fijado cuando han visto cráneo, hay unos elementos que sostienen ahí adentro, y esos elementos que sostienen son los plexos, o sea, sí, claro, los plexos coroideos, ¿no? ¿Qué son? Espérenme, a ver, ustedes deberían saber más que yo. Los plexos coroideos producen el líquido cefalorraquídeo y ya pues díganme, ¿qué más hay en el cerebro? La tienda del cerebro duele, pero algo, en este caso quiero decirles eso. ¿Qué duele? ¿Qué es esto? Las vellosidades aracnoideas. Esas vellosidades que son como hilitos que están sobre esas vellosidades. Entonces aquí la tienda del cerebro también dice el peligro. Las vellosidades aracnoideas. O sea, no duele precisamente el cerebro, tampoco el cerebro, pero sí las estructuras que están alrededor, vasos, meninges y todo lo que sostiene. Cuidado que creas que los vasos están sueltos, ¿no? Están sostenidos. Las meninges también por las vellosidades subaracnoideas y todos esos elementos. Entonces todo eso duele. Y de ahí tienes que entender que las cefaleas son intra y extracraneales. Cuando hablo de intracraneales, me estoy refiriendo a estos elementos.
porque cualquiera de estos elementos, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ¿qué? Inflamar. Entonces la inflamación de alguno de ellos, especialmente las meninges, duele, ¿sí? Pero los vasos sanguíneos también, ¿sí? De ahí vienen, por ejemplo, las migrañas, son trastornos de los vasos sanguíneos y son cefaleas intracraneales. ¿Qué es lo que duele desde el punto de vista extracraneal y también produce cefalea? Uno, los músculos. Los músculos. En este caso, los músculos que están en el cráneo y en el cuello. Músculos del cráneo y del cuello. Ellos duelen también. Ya, ahí está, duele. ¿Sí? O sea, cuando duele eso, duele la cabeza. No sé si alguna vez viene y está molido la parte posterior de la parte occipital de tu cuello. Entonces te duele toda tu cabeza. ¿Ya? Y ese dolor empieza aquí y está hacia aquí adelante. ¿Qué duele de la parte extracraneal? Los senos paranasales. De ahí vienen las sinusitis paranasales. ¿Ya? ¿Qué duele? ¿Qué puede producir dolor de cabeza extracraneal? Trastornos de la visión. Aquí están, cuando tienes algún trastorno de la visión, haces esfuerzo, los músculos oculares hacen esfuerzo y cuando hacen esfuerzo se contraen mucho tiempo, duele. Entonces los músculos de la visión, o sea, trastornos de la visión, producen cefalea. Trastornos auditivos producen cefalea, sin necesidad de que sea solo la parte del oído interno, ¿ya? Entonces, ¿qué más produce cefalea extracraneal? Cuando hablamos de los dientes, ¿sí? De los dientes, ya trastornos de los dientes pueden producir cefalea extracraneal. Entonces, mira cómo dividimos a las cefaleas en dos, en intracraneal y en extracraneal. Eso, por favor, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de algunas cefaleas especiales y una de ellas es hablar de la migraña o las migrañas. ¿Ya? Vamos a hablar de las migrañas o la migraña. ¿Ya? Entonces ya sabes qué es lo que duele en este caso. Y muchas de las veces de la cefalea, en este caso intracraneal, se produce por inflamación de las meninges y que se llama meningitis. ¿Ya? ¿Qué más tengo que decir? Ahora, las cefaleas que son migrañosas o migrañas se caracterizan, migrañas, ¿sí? No es una simple cefalea, eso primero quiero decirles. ¿A quién le ha dado migraña alguna vez o quién sufre de migrañas? ¿Nadie? No, sin miedo, o sea, quiero que me digan, si nadie sufre, les felicito, porque si sufre de migrañas como yo sufría a tu edad, sí, porque de hecho sufría a tu edad migrañas, ahora medio que se han modificado, rara vez las sufro, sí, estas migrañas son incapacitantes, esa es la característica de una migraña. Esta es la famosa jaqueca. ¿Sí? Cuando alguien te dice, tengo jaqueca y está dando clases como yo, no estoy con dolor de cabeza, no estoy con migraña, ni jaqueca. ¿Ya? La jaqueca es la migraña. Esa es la correcta, sí, el correcto sinónimo que tienen los dos. Entonces, ahorita estoy con una simple cefalea, estoy con dolor de cabeza, pero no es incapacitante, no me incapacita dar clases. ¿Ya? Mira, la jaqueca o migraña son incapacitantes. ¿Ya? ¿Qué significa incapacitante? Si nunca te ha dado una migraña, como te digo, qué suerte que no hayas tenido. Primero, se nubla la vista. Hay problemas visuales. Entonces, afecta a los sentidos. Problemas olfatorios. A veces sientes cosas que no deberías sentir. Un olor que no es nauseabundo, nada, pero es un olor especial que no se siente. Que no, o sea, en el sentido que solo eso te hace entender de que vas a tener migraña. ¿Sí? La parte visual, toda clase de elementos. A veces la visión solo se hace en túnel, ¿ya? O si no se hace a la mitad. ¿Sí? ¿Qué tiene la migraña? Tiene náuseas. ¿No? Y si puedes vomitar, lo haces. Tienes náuseas. Tienes parestesias. ¿Qué es parestesia? ¿Qué sería parestesia? ¿Cómo lo interpretan? Adormecimiento de las manos. Y la sensibilidad está afectada. O sea, no puedes sentir bien el tacto, etc. Lógico, esto está viniendo con dolor de cabeza. ¿Sí? Lógico, hay muchas cosas más, pero como te digo, si se te nubla la vista o hay un problema visual, problemas de náuseas, parestesias, sensitivos, imposible, no puedes hacer nada. Lo único que tienes que hacer es ¿qué? Descansar.
¿Cuál es el origen de estas migrañas? La única teoría que es aceptable, que son trastornos vasculares en el sistema nervioso, vasculares, trastornos vasculares en el sistema nervioso. ¿A qué se refiere con estos trastornos vasculares? Muchos de los pacientes tienen tendencias en migrañas. ¿Y qué elementos desencadenan migrañas en nuestros pacientes? El café, ¿ya? El chocolate, el estrés desencadena migraña, el ciclo, la menstruación desencadena migraña en algunas personas. O sea, hay muchas cosas. El estrés, las luces muy intensas, esas estroboscópicas desencadenan migraña, ¿ya? Después la deshidratación desencadena migraña. Todas, o sea, hay muchas cosas, no te podría decir eso. Pero son trastornos vasculares en los que los vasos sanguíneos sufren desde vasodilatación en primer lugar y después de la vasodilatación hacen vasoconstricción. Entonces, el cerebro sufre. Cuando aumenta el flujo hay mucho oxígeno que va y el cerebro, pues bien, excelente entre comillas. Pero como se ha producido un trastorno vascular de vasodilatación, y el cerebro está recibiendo mucho flujo de sangre, ¿sí? ¿Qué mecanismo de compensación tiene para evitar tanto flujo? Entonces el vaso sanguíneo se pasa a vasoconstricción. Y al hacer vasoconstricción, tanto vasocontrae, no hasta el extremo de ser isquemia, tanto es la vasoconstricción que empieza a tener problemas visuales, orotorios, náuseas, todas estas cosas. Y las neuronas sufren de una leve hipoxia. Y esa leve hipoxia es lo que produce estos síntomas. Si hay alguna pregunta, me dicen, es la mejor explicación que podría dar. Preguntas. Entonces, ya sabes, ¿cuál es el origen de las cefaleas? Son orígenes vasculares, donde el paciente no se sabe por qué tiene una tendencia a ser cefaleas. Donde nada mucho humo, ya sea por un incendio, de trabajo. Sí, también el cigarrillo produce, o el humo, ¿sí? El cigarrillo se produce, o sea, a veces, a vos no quizás, pero puede producir incluso al que fuma, ¿ya? O al que está al lado, le produce cefalea, sí, el humo, después muchas otras cosas más, sí produce, o sea, no te podría decir, como el chocolate, el estrés en las mujeres, la menstruación, la luz, hay muchas cosas más, incluso hay algunos alimentos que podrían producir estas reacciones. ¿Sí? Entonces eso te podría decir desde el punto de vista de lo que sería el origen de la cefalea. Esto es hereditario. Si tu papá ha tenido, pues vas a tener, o alguien en la familia, y casi todos lo heredan. La mamá ha tenido también, ¿ya? Pero es más frecuente en el varón, no, un poquito más frecuente en la mujer que en el varón, un poquito, ¿ya? Pero es un poquito nada más, ¿sí? Y eso es lo que te podría decir. Ahora, ¿qué más necesito destacar? Esas son las migrañas o cefaleas migrañosas que se llaman. ¿Ya? Un detalle a destacar. ¿Ya? Un detalle a destacar. Hay unas cefaleas que se llaman cefaleas en parche. Cefaleas en parche. No sé si a alguno de ustedes les duele solo un poco. Dime. Cuando una persona llora, o sea, me parece, cuando yo empiezo a llorar, me aparecen todos esos síntomas y me da migraña solo cuando lloro. Es que son emociones. Las emociones, por eso te digo, estrés es una emoción. Y esas emociones sí desencadenan migraña. Las emociones. ¿Sí? Dentro de esas emociones, la misma tristeza, la misma estrés, la ansiedad, todas esas cosas pueden desencadenar migrañas. ¿Sí? Y te da, como te digo, tiene que ser incapacitante. Y el paciente no solo eso, sino tiene fotofobia. ¿Qué significa? No puedes, o sea, silencio, no puedes resistir la luz. Te da fotofobia. No, ni siquiera el sonido tienes que estar. Entonces, por eso el tratamiento aquí es que el paciente primero detecte que le va a dar la migraña. No sé si, como les digo, les pregunto, no sé si alguien ha tenido migraña. Cuando te va a dar la migraña viene el aura. El aura es como decir, te avisa que te va a dar migraña. Y de ahí recién empieza. ¿Ya? Y el dolor es fuerte, puede durar desde unos minutos hasta días. A mí me dura a veces 2 o 3 días, que pasa de a poquito.
pero de aquí en realidad ya no son como estas. Cuando era joven, a su edad, sí me daba migrañas fuertes y eran incapacitantes. Ahora me dan migrañas, cefaleas en parche. Estas cefaleas en parche o te duele un ojo o te duelen los ojos. O te duele la mitad de tu ojo y tu nariz, o sea, te duele como si estuvieras agripado. Hay lagrimeo, se te tapa tu nariz. Igual, ves, o sea, no es como un ojo, pero es molestoso. Puedes hacer las cosas, pero a veces es preferible no hacer porque es muy molestoso. Y lo peor es que migra, va una semana, por decir, te dan un ojo, en la otra semana al otro ojo. ¿Sí? Por eso de aquí hay que hacer diagnóstico diferencial de tumores. Porque si tú nunca has tenido dolores de cabeza y de la noche a la mañana vienen dolores de cabeza, el médico debe discernir, o sea, tiene que hacer diagnóstico diferencial si es migraña, es cefalea en parche o algún tipo de cefalea que no sea tumor. Los tumores pueden imitar a cualquiera, así de simple. Los tumores pueden imitar a cualquiera. Así, por eso que, ahora, ¿qué pasa? Los tumores, cuando a veces duele la cabeza, siempre duele en un lado, y es el tumor que te está diciendo dónde está. En cambio, cuando es en parche, va un ojo, va al otro ojo, va un ojo al otro ojo. Y a veces duele el ojo, duele más arriba, duele más abajo, duele el cuello. Ya, por ejemplo, ahorita aquí están todos estos dolores. Desde aquí, el ojo, hasta atrás. Y solo esta parte, esto solo está más relajado. El anterior semana en el otro, ¿sí? Es así. Hoy día he estado muy atareado, por eso es que al último tenía que venir como rayo aquí, me faltaba tiempo, por eso iba tarde. Entonces todo eso te estresa y te produce, no en el momento, ya estaba desde ese rato estresado, dolor de cabeza. Ya, esa es la diferencia. El tratamiento casi es el mismo, pero para los que quieren saber bien el tratamiento es utilizar la dosis más alta de paracetamol o ibuprofeno cuando empiezas a sentir el aura. Esto. ¿Qué significa dosis más alta? Si tienes paracetamol, tomar 1 gramo, aunque no es santo remedio, pero tomas 1 gramo, te ayuda mucho cuando estés en el aura. ¿Ya? Cuando estés, si esto es paracetamol. Si es ibuprofeno, también la dosis más alta, 600 miligramos de una toma, lógico, después que se toma. O si no, cualquier antimigrañoso, si no tienes para eso, si no, sumatriptana y varios. Pero si no tienes, solo analgésicos. Así es. Entonces ahí están las cefaleas. Si hay alguna pregunta, me dice. ¿Qué hacen los antimigrañosos? El antimigrañoso tiene cafeína. Contrario a lo que decimos que el café produce, pero tiene cafeína, ¿ya? El antimigrañoso tiene ergotamina y el analgésico, que te va a calmar el dolor. Ahora, el sumatriptán y todos ellos también tienen la capacidad de estimular la liberación de neurotransmisores. Este es como un estimulante. Ya, ahora, ¿cómo afectan y cómo actúan los antimigrañosos? La respuesta es fácil. Estabiliza los neurotransmisores que producen vasodilatación y vasoconstricción. Al estabilizar, no te olvides qué es lo que ha pasado al principio. ¿Ha habido qué? Una vasodilatación. Y esa vasodilatación que ha pasado, ha habido mucho flujo de oxígeno al cerebro. Y el cerebro no quiere ni mucho ni poco. Entonces, ¿qué hace después? Se vasocontrae, pero lo hace de tal manera que hace una leve hipoxia. Entonces la neurona sufre, por eso que produce esto. Entonces no tiene que pasar eso. Entonces, ¿qué hace? La cafeína, la ergotamina y el analgésico, especialmente ergotamina, cafeína, lo que hacen que el vaso nuevamente se abra, pero no esté jugando. No esté jugando haciendo vasodilatación, vasoconstricción. ¿Sí? Los otros funcionan de la misma manera. Por ejemplo, el sumatriptán no tiene nada de eso, pero ¿qué es lo que hace? Libera neurotransmisores que estabilizan ese juego que hacen los vasos sanguíneos. Eso te podría decir. ¿Ya? Y esto ha basado en que no se produzca ni vasoconstricción ni vasodilatación de la manera arbitraria. ¿Ya? Ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿En qué tema van los del otro grupo? Alex, ¿en qué tema están? Hoy han terminado el tema. Muchas veces que son sí, están exponiendo. Y no podrían exponer para mí, no pueden sentar. ¿Sí? Por eso, ¿en qué tema están? ¿En qué tema están exponiendo?
sea, ya han terminado el temario. Sí, él está en ¿Vos igual estás con ella? No, no. ¿Ustedes? No. ¿Qué tema están? No me Allá. sí. Ya no pasa clases, ¿no? Cerebelo. Chile, qué cabrón. Cuando sea grande voy a ser así. No, pero ya no pasa clases. Hablamos de sensibilidad térmica. ¿Sí? Cuando hablo de sensibilidad térmica, ¿sí? Es la sensibilidad al frío-calor. ¿Sí? Una cosa que debes saber, les voy a dar solo ya preguntas de examen. ¿Sí? El cuerpo humano, ojo, el cuerpo humano, estoy hablando del cuerpo humano, no del centro regulador de la temperatura. ¿Cuál es el centro regulador de la temperatura? El hipotálamo. El hipotálamo es el centro regulador de la temperatura. El cuerpo humano tiene termorreceptores. ¿Sí? Y estos termorreceptores se llaman termorreceptores periféricos. Estos serían los del hipotálamo, los termorreceptores centrales. Eso primero tienes que saber. Lo primero. Lo segundo, los termorreceptores periféricos son más sensibles al frío que al calor. Eso entonces tienes que saber. O sea, ¿qué quiere decir? La piel tiene más sensibilidad al frío que al calor. La relación, ahorita les voy a decir, es más o menos cuánto dice el libro. Si no me equivoco, como que... ¿De dónde está esa sensibilidad? No me acuerdo. ¿Cuánto les ha dicho el subdocente? Porque hay más de frío que de calor. Y... 3 a 10 veces mayor. O sea, ¿qué quiere decir? 3 a 10 veces más receptores de frío que de calor. Esto en la piel. O los termorreceptores periféricos. Los termorreceptores centrales, ¿sí? Son más sensibles al calor que al frío. Así te lo voy a poner. Entonces son más al calor que al frío. Mira cómo te estoy poniendo. Esto generalmente se pregunta en residencia médica. Sí, antes de que me olvide, hoy día hablé con una mamá para los que quieran ir a España. Necesitan saber esto. Yo les digo, yo sé que muchos de ustedes se van a quedar como siempre, pero hay algunos que son buenos y esos buenos tienen que salir. Tienen que salir. Si quieren ir a España, esta chiquita también ha hecho medicina, pero no es fácil entrar a España, como dicen. Claro, te van a recibir porque necesitan médicos, pero ella tiene que homologar su título y la homologación del título, entre dar examen y todo eso, son como 1 a 2 años. Así es, antes de querer hacer una residencia médica. ¿Sí? Y deben dar examen. Cuidado, que crees que porque eres boliviano vas a entrar. No, peor de lo que haces, ¿no? Tienes que dar examen. ¿Sí? Así que tienen que ver eso. España es un buen lugar para hacer residencia. Muy bueno empezar eso. ¿Sí? Europa. Y de Europa puedes vos saltar a cualquier parte del mundo. O sea, de España a Europa, a todo lo que de Europa. Así. Bien, esto. Sensibilidad al frío y al calor. Más para frío que para calor. Eso de los periféricos. Un detalle importante a destacar, ¿sí? Cuando hablamos de frío o de calor, ¿sí? Lo primero que tienes que saber, el frío viaja por fibras de tipo A, pero a delta, o sea, son mielínicas. El calor viaja por fibras de tipo C. Esto a nivel del periférico. Siempre acuérdate de eso. ¿Sí? Siempre acuérdate de eso. Antes de que me olvide, ¿qué han quedado de sus exámenes los que deben entrar al curso? Segundo, ¿sí? ¿Qué deben saber? Entre los 7 grados centígrados y 50 grados centígrados ya no se siente frío o calor, se siente dolor. Entonces, a los 7 y a los 50 grados se activan los nociceptores. O sea, cuando tú tocas algo a 50 grados ya no sientes calor, sientes dolor por calor. Sí, pero es dolor. Sí, y cuando sientes algo menor a 7 grados ya no sientes frío. Tiene tendencia a activarse, por eso te dicen aquí se activan los sensores de dolor, se activan los sensores de dolor después de esas temperaturas. Eso es importante, por favor. Ya, eso se pregunta en el examen. Otro elemento que deben saber, ¿sí? Es que más o menos la temperatura de activación tanto de sensores de frío y de calor son 24 y 45 grados. Te voy a explicar.
el máximo de calor la máxima activación de los termorreceptores para el calor es hasta los 45. ¿Qué quiere decir? Hasta los 45 sentimos que calor. De ahí en adelante ya no es tan agradable, ya no sientes tanto calor, sino te empieza hasta llegar a eso que son 5 grados, a querer y a doler. Y aquí, por debajo de esto, los sensores de frío se activan. Lógico, no duele. Ojo, es muy diferente esta sensación. Muy diferente. Entonces, los sensores de calor están muy activos hasta los 45 grados. Hasta ahí bien. Y los sensores de frío de aquí para adelante sienten calor. O sea, no son de frío, sino se activan los de calor. Y de 24 para abajo, hasta los 7 grados, se siente ¿qué? Frío. Se activan los de frío. Eso es lo que dice Hilo cuando te dice los niveles máximos de activación de los sensores de calor de frío. Entonces, hasta los 45, un poquito más, un poquito menos, ponle 46, hasta ahí es calor. Sí llegar a los 50, porque de ahí es calor. Entre 24 y 45 es caliente, calor agradable. ¿Ya? Y de 24, antes de llegar a los 7, se activan los sensores de frío. ¿Listo? Entonces ahí estaría sensores de frío, sensores de calor, y sería quizás el límite máximo, los 45, 46. ¿Sí? ¿Qué más tienes que saber? El otro elemento, ¿sí? Todos los receptores de frío y de calor se pueden activar entre 31 y 43 grados. 31 y 43 grados centígrados, ¿sí? Pueden activarse tanto los receptores de frío como de calor. Pueden activarse, no he dicho que se activan, el video dice puede, ¿sí? Entonces, entre esos se activan cualquiera de los dos, entre esas temperaturas. Realmente esto tienes que saber así, no hay otro. Entonces, esto es importante, siempre se pregunta. El otro que es importante es cuáles son los niveles en los cuales se activan los sensores de calor y de frío. Entre 24 y 45 grados, calor, los sensores de calor. De ahí para adelante ya está empezando. Lógico, aquí está también ese límite, no te digo, no es matemático. Y de aquí para abajo es frío, pero antes de llegar a los 7 grados. Así es, eso es lo que significa eso. ¿Ya? ¿Qué más tienes que saber dentro de todo esto? ¿Ya? Es que los receptores térmicos están especialmente en los pulpejos de los dedos. Pulpejos de los dedos. Ahí hay muchos receptores térmicos y hay mucha densidad de receptor térmico. ¿Sí? Y otra cosa importante, a cierta temperatura es posible que, no estoy hablando de las temperaturas extremas, pero a cierta temperatura, por ejemplo, si tú estás a unos 23, 24 grados, como que te puedes acostumbrar a ese calor. Entonces, podemos decir que los termorreceptores tienen la capacidad de acomodación, ¿ya? De acomodación, tienen cierta acomodación, te acostumbras. Es como cuando entras a la piscina fría, no sé si alguna vez has escuchado. Sí, al principio lo sientes fría, pero después ya no sientes el frío tan fuerte. ¿Sí? Entonces se ha acomodado. O sea, ¿qué significa? ¿Cuál es la otra palabra? ¿Qué? Se adapta. Ya, eso sí significa adaptación. ¿Ya? ¿Qué más tienen que destacar? Un detalle importante, los termorreceptores pueden detectar cambios de temperatura, mira, de una centésima de grado centígrado. Bien, tan sencillo eso. Eso quiere decir, si nuestros termorreceptores tuvieran un número digital, ¿sí? Entonces podría detectar esos cambios de temperatura, una centésima de diferencia de temperatura. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues haremos el 50. Ya ves, ¿qué temas has expuesto? ¿El 50? Sí, si vas a exponer como sea. No, dice. Bien, vamos a hablar de los sentidos. Voy a tratar de hacer varios sentidos en uno, pero no voy a entrar a detalles. No creo que sean muchas las preguntas de sentidos, pero vamos a ver. Capítulo 50. Ojo y visión. Bien, una cosa que deben saber. La luz, ¿sí? Es el principal elemento más importante para la visión. O sea, sin luz no hay visión. Eso primero tienen que saber. Imposible de que me digas que puedes ver si no hay luz. O sea, ¿qué quiere decir? El fenómeno más importante para la visión es la luz.
Y la luz se comporta de dos maneras, como onda y como partícula. Ahí viene lo enigmático y lo interesante de la física cuántica. Ahí viene lo enigmático y lo interesante de la física cuántica. ¿Sí? A veces la luz se comporta como onda electromagnética y a veces se comporta como una partícula. Ahí está, como una partícula. Entonces, ¿sí? Cuando se comporta como onda electromagnética, ¿sí? Lógico, tiene estas crestas, todos estos elementos que están ahí, estas ondas. Y cuando se comporta como partícula, es partícula que puede golpear, impresionar incluso las placas de las placas fotográficas y todo eso, ¿ya? O impresionar nuestra retina. Entonces, ¿qué hace la luz como onda y como partícula? De las dos maneras, nuestra retina la interpreta a la luz, como onda y como partícula. Es muy curioso, este sentido es muy, muy peculiar y necesito que lo tomes así, ¿ya? Entonces, la retina capta la luz y al captar la luz, la retina toma la luz en sus dos formas físicas, como onda y como partícula, ¿ya? Entonces, eso es en primer lugar. El otro elemento importante a destacar, ¿sí? Es que la velocidad de la luz, ¿cuánto es la velocidad de la luz? En el espacio es 300.000 kilómetros por segundo. En la Tierra es un poquito menos por la materia, o sea, el aire. En el aire es otra velocidad, es más lento, ¿sí? Pero es 270 y pico, igual, es una locura, ¿sí? Por eso se dice que nada puede viajar más rápido que la luz, pero eso es mentira, no es tan cierto. La física cuántica no dice eso. Ya por eso que la física de Einstein decía eso, la física de Newton decía eso, pero cuando viene la física cuántica con Planck, todos ellos ya cambia todo. Es una física lógico-teórica, pero ya tienen que ver. Bien, un detalle a destacar, a ver, intentaremos dibujar un ojo. Una vez he preguntado a qué se parece un ojo, ¿saben qué me han dicho? Sí, a un testículo, no sé qué estaría pensando ese chico cuando me han dicho eso. ¿A qué se parece un ojo? ¿Sí? La respuesta se parece a una cámara filmadora. ¿Sí? Esa sería la respuesta. O no sé qué les han dicho, ¿sí? ¿Cómo has dicho, Alexia? ¿Se parece a qué? ¿A una cámara qué? Fotográfica. Sí, pero no, la cámara fotográfica solo capta imágenes congeladas. ¿Ya? Pero ¿qué es el movimiento? Son una serie de imágenes congeladas. Pero entonces la mejor relación sería una cámara filmadora. La mejor relación. En realidad es igual, son imágenes congeladas que nuestro cerebro le interpreta como movimiento. ¿Sí? Lo que yo te digo es interesante. Lo que tu cerebro capta es esas imágenes congeladas y tu cerebro lo que hace interpretar eso como movimiento. ¿Sí? Hay muchos trastornos nerviosos de la visión y uno de ellos, ¿saben cuál es? El paciente o la persona solo ve una primera imagen y una última imagen, pero no puede entender lo que ha pasado en medio. Por ejemplo, yo me voy a mi imagen es ahorita de ustedes o de él, si me enfoco, ¿ya? Si me muevo no entiendo el movimiento, no sé qué ha pasado aquí, pero cuando me paro, la veo a Alexia y ahí está, ¿no? Entonces, solo voy a recordarme de ella y de nadie más. Pero no sé qué ha habido en el interín, en lo que es el movimiento. Hay trastornos del cerebro que no pueden interpretar el movimiento. Ojo, ¿sí? Por eso que necesito también un poquito separar esto. Bien, ahora, elementos que me interesan para que entiendas un poquito este capítulo es la retina con el nervio óptico, ¿sí? No te olvides que el nervio óptico, ¿dónde se va a proyectar? A la corteza occipital, de cada lado se van a cruzar, ¿sí? Y elementos importantes aquí. ¿Qué va a hacer esto? El iris. ¿O no? ¿Sí? El cristalino. ¿Sí? La cámara anterior del ojo, la cámara posterior del ojo, humor acuoso, humor vítreo, ¿sí? Y ¿qué más tengo que decirles? Sí. El cristalino es la lente que tiene el ojo y esta lente tiene la capacidad o de abombarse
o de hacerse más planita. Esto pasa cuando tú eres joven. ¿Qué pasa cuando llegas casi o vas a llegar alrededor de los 40 años? ¿Sí? Esta capacidad de acomodación del cristalino se va a perder, la capacidad de acomodación. Entonces, ¿qué pasa con el cristalino? Se acomoda para ver elementos a lo lejos, se alarga. ¿Sí? Para ver elementos cercanos, ¿sí? se abomba. Mira cómo lo estoy dibujando. Para leer un libro, por ejemplo, hace eso. Y para ver a lo lejos, ahí está. ¿Sí? Eso es lo que hacen. Quienes hacen estos músculos que tienen el cristalino, que son los músculos. ¿Qué músculos? No, músculos no son del ibis, son músculos. No sé qué. No. Los otros músculos están aquí. Ojo, quedan muy bien todos. No, yo me estoy diciendo. Ojo, que estoy tomando ahorita como ojo y visión. Eso ya, lo vamos a dejar, no me acuerdo qué músculos son. No sé si ya circulares, tiene un nombre especial. No necesitan eso, pero un poquito de anatomía para entender. ¿Sí? El otro elemento importante. Para que se formen los objetos en la retina, la luz debe refractarse. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No precisamente reflejarse. ¿Sí? No te olvides que hay un fenómeno que se llama ¿qué? Reflexión. ¿Qué es la reflexión? Pregunta. ¿Sí? La única definición de reflexión es el cambio de sentido o de dirección del rayo de luz. Un rayo de luz incide en una superficie pulida y la luz se refleja, ¿ya? En sentido contrario. Esa es la reflexión. Esa es la reflexión. Nuestro ojo no refleja, ¿ya? Y no podría romper si se reflejara la luz. Este fenómeno de reflexión es interesante para ver los colores. Si los colores, si no reflejara la luz, no podríamos percibir colores. ¿Qué pasa? La luz en sus 7 componentes, pero después hay subcomponentes. Yo veo aquello como anaranjado, color ladrillo, ¿sí? Porque la luz rebota en ese objeto, ¿sí? E impresiona a mi retina como ladrillo, o azul o verde, lo que sea. Entonces, los colores se dan gracias a la reflexión de la luz. No voy a ir a hablar de más detalles. Pero, ¿qué pasa con la refracción? ¿La refracción qué es? Pregunta. ¿Qué sería la refracción? ¿Sí? Es un cambio, sí, pero de ángulo del rayo de luz. En este cambio, mira, es un cambio de dirección con el mismo ángulo. Con el mismo ángulo. Si ponemos aquí este elemento y esta es la perpendicular, es el mismo ángulo aquí y aquí. En cambio, la refracción es un cambio de ángulo de un rayo de luz, pero cuando atraviesa de un medio a otro, cuando cambia de un medio a otro medio. Por ejemplo, ¿qué medio es este? ¿Qué medio es? Aire, no, pues, aire. ¿Sí? ¿Qué medio es este? Agua, acuoso. Entonces, cuando cambia la luz de un medio a otro, se refraja. ¿Sí? Es eso, por eso que cuando tú pones un vaso, aquí está el agua, ¿y qué es lo que pones? Pones un lápiz, parece que el lápiz estuviera partido. Y eso no es, porque está haciendo refracción de la luz. ¿Ok? Entonces, la luz en realidad viaja en todas las direcciones. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Al hablar de todas las direcciones, puede incidir y viajar de una manera que, por ejemplo, es paralela. ¿Ya? En realidad viaja en todas las direcciones. Pero ¿qué hacen nuestros ojos? Captan a la luz todos los rayos que pueden, los concentran, ¿ya? Y lo que hacen es cuando atraviesan los medios acuosos, en este caso este líquido o el cristalino, la función es que estos se refracten en un solo punto en la retina. Ese es el cambio de dirección, perdón, el cambio de ángulo que se produce en la luz. ¿Sí? Entonces, los rayos son captados por el ojo, todos esos rayos que son paralelos en una misma frecuencia inciden, atraviesan
los medios acuosos y deben cambiar el ángulo para incidir en un solo punto. ¿Sí? No te olvides que aquí este músculo que se llama el músculo del diafragma o del iris, el que es el colorcito del ojo, controla la entrada de luz al ojo. Ya este músculo, ese redondito, va a controlar la entrada de luz. Lo que hacemos es ¿sí? Este controla la entrada de luz al ojo. Es pregunta de examen. Entrada de luz al ojo. ¿Sí? Ojo, un detalle que debes saber. Mucha luz, no hay formación de imagen. Poca luz, no hay formación de imagen. Para que se forme una imagen, ¿qué necesitas? La exacta cantidad de luz. ¿Quién hace ese control? ¿Ya? Entonces, mucha luz no puedes ver, poca luz tampoco. Por eso que necesitas entender a la luz antes del ojo. Ya los dos lo menos. Así es. Necesitas entender a la luz. Sí. Un detalle importante que te dé hilo es hablar de las lentes. ¿Y cuántos tipos de lentes hay? Lentes, sí, dos, positivas y negativas. ¿Cuáles son las positivas? Por ejemplo, esta es una positiva, las biconvexas, las plano convexas y las convexo cóncavas. Ahí está, sí, convexo cóncavas. ¿Qué diferencia de las positivas y negativas? No sé si está así en tu libro, pero habla de los... estoy hablando del tratado, porque sé que en este caso tu libro sí que está hablando de las lentes convexa, concentrada, cóncava, dispersa, distancia focal, del foco. Ahorita vamos a ver. Esto necesitas saber. ¿Y cómo son las negativas? Por ejemplo, las negativas son las bicóncavas, ¿ya? Las plano cóncavas, ¿ya? Y las ¿cómo es? Como canta Roberto Carlos, cóncavo convexo. ¿Qué diferencia hay? ¿Sí? Que estas tienen bordes, mira, son puntiagudos, y este tiene bordes gruesos. Esa es la diferencia de las lentes. ¿Ya? ¿Qué hacen la mayoría de estas lentes? Concentran la luz en un punto, los rayos de luz. ¿Qué hacen estas lentes? Refractan la luz, o sea, dispersan la luz. Entonces, eso es lo que hacen las lentes, tanto positivas o negativas. ¿Para qué sirve saber esto? Porque en realidad sirve saber para que, primero, entender qué es lo que necesitamos para corregir anomalías del ojo. ¿Sí? Ahorita vamos a ir a grandes rasgos. Por ejemplo, estas sí van a concentrar los rayos de luz cuando es mal, o aquí van a tratar de corregir. ¿Sí? Ahora, otro detalle importante, de ahí viene lo que se llama el foco. El foco es el punto donde se concentra la luz. Todos estos lentes, los dos tienen un foco. Los dos tienen un foco. Este foco está por detrás de la lente, este foco está por delante de la lente. Mira, detrás y delante. Los dos tienen un foco. Y esta distancia focal es importante. Ahora, ¿cómo se mide la medida de una lente? Se mide en dioptrías. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mide ¿cómo se dice ¿cómo se mide un lente? O sea, ¿en qué unidades de dioptrías? Ya en dioptrías. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tengo que decirles? Esa dioptría es el cuánto poder de refracción tiene. O sea, cuánto poder de concentrar o refractar los rayos tiene una lente. Simple. Este tiene dioptrías y este también. Entonces, ¿qué poder tiene en refractar los rayos de luz estas lentes? Por ejemplo, este vidrio, ¿sí? ¿Será que tiene capacidad de refractar la luz? No, la atraviesa. Sí refracta, pero poquito. No se altera mucho la luz cuando atraviesa esto. Entonces, ¿por qué? Porque no es grueso ni nada. Pero ¿qué pasa? Nuestros lentes, ¿sí? Y todos ellos, a veces hasta así delgaditos, tienen un gran poder de refracción.
de ya sea concentrar o dispersar. La dioptría es esa capacidad ¿cómo se dice? De ya sea refractar o concentrar los rayos de luz. Sí, se me graba. Entonces eso, sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué más? Una dioptría, por ejemplo, se puede decir de lo siguiente, una dioptría. ¿Qué es una dioptría? A ver, Alexia, yo no sé, mentira. Una dioptría es aquella lente que tiene la capacidad de concentrar un rayo de luz a 1 metro. Entonces, esa lente tiene una dioptría, que concentra el rayo de luz cuando incide en él a 1 metro, lo concentra. Entonces, por decirles, he hecho el rayo de luz por estas lentes, ¿sí? Y lo concentra justo a 1 metro, eso se llama una dioptría. Si lo concentra a 2 metros, 2 dioptrías. Si lo concentra a 3 metros, 3 dioptrías. Y es así que se miden las dioptrías, la capacidad de desviar o concentrar los rayos de luz. ¿Sí? A eso son. Bien, ¿qué más de eso se hace a la medida del ojo, ¿no? O sea, se hacen las medidas. ¿Sí? Ahora, cuando el ojo pierde esa capacidad de enfocar objetos, por ejemplo, hay un detalle aquí, voy a borrar, voy a seguir con esa imagen. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, yo debo ver un arbolito a la lejanía, ahí está, con sus detalles y lo que tú quieras, ¿sí? ¿Sí? Esto, sí, va a ser importante de que el cristalino esté alargado. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces se va a acomodar. Y cuando yo quiera leer un libro, este cristalino, ¿qué va a hacer? ¿Se va a qué? Se va a bombar. Ahí está. Entonces ahí está. Quiero leer un libro. ¿Sí? A esto se llama capacidad de acomodación. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora, escúchame bien. Un detalle importante a destacar. Cuando llegamos a los 40 perdemos la capacidad de acomodación, ya les he dicho, y eso se llama ¿qué? Presbicia. Entonces, ¿de dónde viene la palabra presbicia? Viene de un griego que se llama presbo, significa viejo. ¿Sí? Del griego viejo. ¿Sí? Entonces, ellos ya se daban cuenta que como ya no estaban pudiendo ver cerca, ya decían que tenía, o sea, no tenía, le llamaban presbo, entonces de ahí viene la presbicia, la palabra. ¿Sí? ¿Qué más? Es la pérdida de acomodación del cristalino. ¿Qué más? Errores de refracción. ¿Sí? Pregunta: ¿qué se llama la capacidad de ver bien del ojo? ¿A qué distancia puede ver normalmente el ojo? A lo lejos. ¿Y leer un libro a qué distancia? Alexia, ¿has expuesto este tema? ¿Te acuerdas o no? Esa parte no dice. ¿Y qué has expuesto? Ya, bien. Una cosa que debes saber: un ojo que es 20-20, así se llama normal, a eso se llama emetropía. O sea, muchos de ustedes que no tienen lentes son emétropes. Emetropía. ¿Qué significa? Significa visión 20-20. ¿Qué significa eso? El paciente puede ver y reconocer a una persona a 20 metros. Yo, por ejemplo, me saco mis lentes y yo no los reconozco ni a 2 metros. Simple y llanamente. No los reconozco ni a 2 metros. Así de simple. ¿Sí? Y muchos deben experimentarlo. ¿Sí? Y con mis lentes quizás llega a una quizás 18-20, 19-20, 17-20 para 18. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es un ojo emétrope? Cuando tiene una capacidad de visión 20-20. A 20 metros podemos distinguir una persona, un objeto bien, y lo reconocemos, y como 20 o 30 centímetros podemos leer un libro, sin estar haciendo esto. Eso es un emétrope. ¿Ya? El otro trastorno de visión es la presbicia, y ya les he dicho. ¿Ya? La presbicia, por si acaso, se corrige con lentes negativos. O sea, ¿qué quiere decir? La presbicia, ya estoy adelantándome, se van a corregir con lentes que van a ser los negativos. ¿Qué significan?
Ya, los refractantes, no los que son convergentes, ¿ya? No los que son los refractivos, ¿sí? Cualquiera de esos que tienen bordes planos, ¿sí? Otro, ¿qué es la hipermetropía? La hipermetropía es que la imagen se forma después de la retina. ¿Qué significa? Si este es el ojo, fíjate, ahí está la córnea, ahí está el ojo, ¿sí? Generalmente son ojos angostos, ¿sí? Aquí está la retina, ¿sí? Viene la imagen, por ejemplo, puede ser cualquier imagen que le demos a ver al paciente, la imagen se va a concentrar detrás de la retina del ojo, o sea, el que se llama, el árbol se va a ver detrás, y no se va exactamente concentrar en la retina. Lo normal es que la imagen se concentre, ¿sí? Cuando ingresan los rayos de luz, ¿sí? Justo en la retina. Entonces, este es un hipermétrope, ¿sí? Y este hipermétrope se está pasando el rayo, o sea, la concentración de ese y la focalización un poco se ha pasado, ¿ya? En este caso, los hipermétropes, ¿sí? se corrigen con lentes convexas, o sea, esta es la corrección con lentes convexos, lo que les decía positivo, ¿ya? ¿Qué pasa con los miopes? Los miopes ya también es lo contrario del otro, miopía. ¿Sí? ¿Qué pasa? La imagen se forma antes de la retina. ¿Sí? Antes de la retina. Si yo veo esta imagen, más o menos, ¿sí? Ojo que ustedes tienen que hacer bonitos dibujos. Si toman apuntes, si no, ya he perdido la esperanza. ¿Sí? Entonces va a formar ahí. Mira, ahí está la retina. Mira, y aquí está formándose la imagen. Es antes. Y el paciente no puede ver. Por eso que los objetos son borrosos. ¿Sí? Y la miopía es otro trastorno que muchos tienen. Ahora, ¿cómo se producen estos trastornos? Uno, porque quizás el ojo es muy chiquitito, que puede ser por herencia. ¿Qué pasa con muchos de ustedes? Tu papá tiene, te voy a dar un ejemplo interesante, dientes grandes, y tu mamá tiene dientes pequeñitos, y tú eres la combinación de los dos. Entonces, de la combinación sale una mandíbula grande de tu papá con dientes chiquititos de tu mamá. Y la mandíbula de arriba, por eso te tienen que hacer ortodoncia. ¿Ya? Aquí es lo mismo, es una combinación de los dos y a veces unos tienen ojos muy pequeñitos, ojos muy grandes, ¿ya? Donde en realidad es por anatomía, ¿ya? Y algunos trastornos más. ¿Así? Entonces eso. La miopía pues se corrige con lentes negativos o divergentes, no refractivos, ¿no? Divergentes. Divergentes. Entonces, divergentes, convergentes y divergentes. ¿Listo? Esa es la corrección. Ahora, ¿qué sería el astigmatismo? Pregunta. ¿Qué sería el astigmatismo? Si quieres entender es lo siguiente. Normalmente necesito que entiendas un poquito esto porque te van a preguntar y es una pena que un estudiante de medicina no sepa esto. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es un cristalino normal, por decirlo. Así es. Entonces, si yo completo los círculos de este, van a formar los círculos idénticos. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un cristalino que por un lado es más plano y por el otro lado es así, más cóncavo, más convexo, más plano y más convexo? ¿Sí? O sea, sigue siendo esto convexo, pero es menos convexo y más convexo. Ya no van a formar círculos iguales. Mira, este va a ser un círculo más grande y este va a ser un círculo más pequeño. Entonces, esos defectos de las curvaturas, no solo del cristalino, también de la córnea. Esta es la córnea, el cristalino que vemos, o sea, esta cuestión de nuestro ojo antes de la. ¿No? Entonces, esta parte, ¿sí? A veces tiene estas cosas, así, por alguna razón, o alguna cosa así. Entonces,
Cuando es normal esa córnea, los rayos de luz entran y no van a refractarse. Pero ¿qué pasa cuando tienes un espejo que es barato, trucho, lo que tú quieras? ¿Sí? Por los lugares normales entra la luz bien, ¿sí? Pero cuando encuentra estas anomalías, ¿qué es lo que pasa? Va y se refracta, va y se refracta. Y no concentran los rayos de luz donde deberían para formar una buena imagen. Por eso que el astigmatismo son defectos de curvatura en las estructuras del ojo. Entonces, como son defectos de curvatura, se les va a refractar de forma muy diferente. Solo algunos rayos van a llegar a la retina, si tuvieras un ojo normal. Pero esos algunos rayos no son suficientes para formar una nueva imagen, una buena imagen. Por eso que la imagen se ve borrosa en el astigmatismo. Y si encima tienes miopía, estás jodido. ¿No? Perdón, es que también tienen que despertar. Así es. Esta es la córnea, ¿no? Esta es la córnea, no es el cristal, la córnea. La córnea es la parte cristalina, transparente que tenemos. ¿Ya? Otro elemento. ¿Cómo? Así como el astigmatismo aumenta la miopía. Puede ser, pero así como aumenta, así como puede quedarse. En realidad la miopía se queda estática cuando ya llegas a la madurez. El astigmatismo puede reducir o puede aumentar. Así que no hay. E incluso ambos pueden aumentar. ¿Y qué produce más miopía y astigmatismo? Especialmente miopía está produciendo las pantallas de los celulares. Bien, ¿qué es el queratocono? Dime. ¿Qué es? Dime. Sí, hay las queratocono. Sí, hay cirugías refractarias, sí, se operan, pero el oftalmólogo tiene que ver tu caso, si eres candidato o no. Generalmente la operación es buena en jóvenes, pero por ejemplo, a mi edad me pueden operar, pero no va a ser tan provechoso, así decir, ¿ya? Pero a ustedes sí, pero hay que ver si son candidatos y no. No se olviden que ahora son cirugías súper interesantes, o sea, seguras, pero siempre al mejor tirador se le va la bala. Siempre es así, siempre piensen eso. Entonces puede ser de 1 en 1 millón que justo algo pase por poquito. Eso siempre utiliza gusto. Puede ser. Sí, alguna vez, por ejemplo, he conocido, tengo un colega que por hacerse su cirugía o sea, ¿cómo es? De la nariz, o sea, la rinoplastia, ¿ya? Ha quedado sin nariz. Porque se han engrosado. Sí, se han engrosado. Y todo el tiempo anda con cambiando su telita plástica, o sea, su tela que es el color de la piel. Se han engrosado su nariz. ¿Ya? Todo. Entonces, y eso pasa. O sea, no es tan simple. ¿Qué es el queratocono? Es una anomalía, escúchame bien, de la córnea. Haz de cuenta que está así, no está así. Y ahora sí. ¿Qué es? En realidad es una especie de... Se puede producir por muchas causas. Ahorita no voy a ir a la parte oftalmológica, no sé, ¿ya? Pero puede producirse por inflamaciones, infecciones, debilidad de la córnea, lo que sea. ¿Qué pasa con ese queratocono que debería ser así normalito? ¿Sí? La córnea, pues refracta mucho la luz y el paciente no puede ver. Y segundo, cuando cierra los párpados este paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Sí, el queratocono queda fuera y esto se seca y empeora la visión. Claro, seca. Eso es lo peor del queratocono, hay que corregir también. ¿Sí? ¿Y qué son las cataratas? En realidad las cataratas son, ¿qué son, Alexia? ¿Dónde? En el cristalino. Generalmente son opacidades. Esta estructura o este lente natural que tenemos empieza a hacerse opaco.
Entonces, al hacerse opaco, o se utiliza láser para limpiar esa opacidad, o si no, hay que cambiar por un cristalino que es sintético. Yo tengo miedo. Primero, una de las causas es que el paciente tenga tendencia a hacer eso, que son a veces por familia, la diabetes, ¿ya? El paciente que fuma, el paciente que tiene hipertensión arterial, los pacientes que tienen trastornos de colesterol, el ver los soldadores, esos que ven esas luces del soldado, por eso no hay que ver, ya la luz ultravioleta muy fuerte, la luz del sol, si ves directo. ¿Qué más? Todos, o sea, va a arruinar tu cristalino. Así que hay que, por eso a sus hijos díganles que si tienen hijos o algo. No es ver nomás la luz del sol ni cosas que estén soldando nada, porque eso sí lo va a arruinar. Bien, entonces esas son las cataratas, opacidades en el cristalino. ¿Ya? ¿Qué más? Primero, te vuelvo a decir, los rayos del sol de día son fuertes. Y aún así, ni siquiera deberías ver un eclipse con esos lentes que son seguros. Y si puedes ver unos cuantos segundos. Yo, por ejemplo, sí suelo, porque tengo, o sea, mi hobby es, tengo soldadora toda mi casa. Cuando algo pasa, me pongo a arreglar, pero tengo mis lentes especiales. Aún así, aunque sean especiales, te dañan tu vista. Ya son de los de más alta gama, se oscurecen automáticamente, todo eso, pero aún así te dicen que no lo hagas. Pues tampoco tienes que estar soldando todo el día, tienes que descansar. ¿Qué pasa con la luz ultravioleta del sol? ¿Ya? Y que tienen estos soldados, los arcos y todo eso, ¿sí? Son muy fuertes, muy fuertes. Y aunque no haya luz, entre comillas, en un eclipse, peor si es medio eclipse, sigues viendo el sol. Y en todo el eclipse sigan los rayos de luz, acaso están solo por el sol, no están alrededor pasando. Por eso dice que la radiación es fuerte, ¿no? Cuando estás incluso en un día nublado, la radiación como en un día nublado es más fuerte. ¿Ya? Y ver así nomás hacia arriba y todo te puede ayudar. Y la luz es dañina al ojo, sí, simple. Pero, como te digo, estamos de alguna u otra manera nosotros diseñados para esta situación. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tengo que decirles? En realidad, ¿qué es? Preguntas. La chispa de la soldadura con lo que es la soldadura del oxígeno es lo mismo, ¿no sería lo mismo? ¿O no? No, es diferente. El oxígeno es diferente a lo que es el arco, pero aún así se sugiere no ver ninguna de esas luces porque son fuertes. Y la luz fuerte daña el ojo, lo mismo que la luz del celular. Por eso que las tablets o los celulares tienen una protección, por ejemplo, si te fijas, es una protección que es medio amarilla. La luz amarilla daña menos que la luz blanca. ¿Ya? Y eso es lo que hay que ver. ¿Sí? Está igual, pero es menos dañino. Lo que tú puedes ver la luz del arco, es diferente, pero tampoco mucho, porque igual tu ojo se va a cansar, se irrita. Bien, finalmente, ¿qué necesito destacar? De los conos y los bastones. Alexia, ilumíname. Pobre Alexia. Bien, las células sensibles a la luz son dos. Los conos y los bastones. No los voy a dibujarse, pero se parecen a conos y bastones. ¿Ya? Pero cuando los veo, no los hago parecer así, pero no sé, más o menos estos se dibujan más o menos así. Y como los dibujan, no recuerdo cómo los dibujan, como un cono, algo así, y están bien. ¿Sí? Y los bastones se dibujan más o menos, no como bastones, pero más o menos son unas células bien interesantes, como sea, no importa. ¿Ya? La fóvea, que es ese puntito, la retina es esta, ahí está el nervio óptico, y aquí tienen un puntito interesante que se llama fóvea, o sea, una depresión. En la fóvea está más llena de conos. En cambio, los bastones están dispersos alrededor. No quiere decir que no haya conos aquí, pero en la fóvea hay más conos en la fóvea. Y en el resto están los bastones. 1. 2. Un detalle importante a destacar, los conos son para la visión diurna. O
o sea, de día. ¿Ya? Y estos conos detectan detalles y colores. Por eso de día o cuando hay luz logramos detectar detalles y colores. ¿Qué pasa con los bastones? Solo detectan lo que es claro oscuro y detectan sombra. De hecho, cuando es de noche, tú te guías por los bastones, porque los conos no pueden detectar detalles. ¿Ya? Y tú te vas a guiar incluso por la silueta de las sombras para huir, para todas esas cosas, o para quizás ver la silueta que es más o menos familiar. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con estos conos? Se conectan las células a interneuronas y estas se proyectan hacia lo que es la corteza occipital, donde se forman imágenes interpretativas. ¿Ya? El ojo no interpreta la corteza cerebral occipital se interpreta. ¿Sí? ¿Qué más? Lo interesante de nosotros y del humano es que tenemos dos características. Uno, visión binocular. ¿Ya? O sea, nuestros ojos no están como el océano, ¿no? Uno viendo al Pacífico, otro al Atlántico, los dos ven así. Esa es binocular, paralela. ¿Ya? Por eso cuando a veces se dice, tiene los ojos como el océano, azules o verdes, no, uno mira al Atlántico, otro al Pacífico, ¿cómo se dice? Es vista. Disco, vista, ok. Esa visión es binocular. Y segundo, podemos ver profundidad, lo que muchos de los mamíferos hacen, que es interesante para cazar, para hacer cosas. Los chimpancés, o sea, los simios hacen una visión profunda de 3D, significa la visión profunda, tridimensional, 3D. Podemos ver alto, ancho y profundidad. Esa es la visión binocular. ¿Sí? Gracias a Dios podemos hacer muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué más tengo que decirles? Cuando más niño eres, ¿sí? Puedes ver objetos más cercanos. Pero ¿qué pasa si yo me pongo un objeto cerca de a 2 centímetros de mis ojos? No puedo ni siquiera distinguir qué es. Pero a medida que voy alejando, recién. ¿Sí? Cuando más niño eres, más cerca puedes ver los objetos. Vas envejeciendo, los objetos ya no puedes ver tan cerca. Eso pasa después. Puedes si tienes hermanito menor, puedes investigar. ¿Ya? En serio, si tienes un hermanito de 3, 4 años, ¿qué ves? Alguna X o alguna cosa digital, te lo pones cerquita. ¿Y a qué distancia? Y vos vas a tratar de ver esa distancia, no vas a ver. ¿Ya? La presión del ojo, sí, normal es de 15 milímetros de mercurio. La presión del ojo, el ojo tiene una presión. Y es de 15 milímetros de mercurio. Atiendan, por favor. La presión normal es entre 12 a 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero 15. Pero, aunque no me crean, cuando se produce un aumento de esta presión se llama glaucoma. Pero hay un detalle, el glaucoma incluso se produce a presiones normales. Ya, ojo que esto van a cuidar. Por ejemplo, mi tía, hermana de mi mamá, tiene glaucoma. Mi mamá tiene glaucoma. ¿Sí? Han empezado a tener glaucoma después de los 60 años. Quizás yo o alguno de mis hermanos va a tener glaucoma. Así. Sí. ¿Ya? Entonces van a tener, y tienen glaucoma con presión normal. Sí. No tienen hipertensión ocular. ¿Sí? Su presión es de 18-20, es normal, pero está. Sí. Ahí, pregunto. Lógico, no te he dicho por qué se da. Por eso no se entiende. No te he dicho por qué. ¿Qué es el glaucoma? Solo un aumento de presión en el ojo. Primero, ese es glaucoma. Aumento de presión en el ojo. Ahora, ¿por qué se da el glaucoma? ¿Sí? Resulta que los dos humores, el humor vítreo y el humor acuoso, ¿sí? Circulan en el ojo. Entonces, ¿qué pasa? Te había dicho que hay una cámara, ¿cómo es? Una cámara anterior en el ojo, ¿te acuerdas? ¿Sí? Y una cámara posterior. Esta es la cámara anterior y esta es la cámara posterior. ¿Sí? Ahora, este líquido todo el tiempo se cambia.
está circulando, es como el líquido cefalorraquídeo de oro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Todas estas estructuras de aquí, la corona, decimos qué cosas más, no voy a dar detalles, reabsorben el líquido, reabsorben todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? A veces hay un trastorno entre lo que es absorción. Se forma pero no se absorbe bien, no se drena bien. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la presión en el cuerpo. ¿Sí? Y eso puede darse en el diabético, por ejemplo. Así es. ¿No? Entonces, ese es el detalle. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? O si no, la misma vejez se tapa, se olvida. ¿Ya? Aquí están los espacios subconjuntivales donde se absorben ¿sí? Y se utilizan fármacos. ¿Ya? Muchos de ellos, de estos, se utilizan colillos que reducen la secreción, todo eso. Lo peor del glaucoma hace que pierdas la visión. Así que hay que cuidar los ojos. Hemos terminado capítulo 50. ¿Qué 51? ¿Qué? 50, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora qué capítulo?